desde el estallido social el pasado 18 de octubre, el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado ya más de 1.200 acciones judiciales, entre ellas, por ejemplo, 5 querellas por homicidio, 183 por violencia sexual, 879 por torturas y también tratos crueles. Para hacer un balance sobre cómo van estas acciones, nos acompaña aquí en el estudio Cristian Pertusé, él es consejero y también director subrogante del Instituto Nacional de los Derechos Humanos. Cristian, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, lo primero preguntarle, entregábamos las cifras, más de 1.000 acciones judiciales ha presentado el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Efectivamente. ¿Han tenido una buena acogida en la justicia? ¿Se están investigando? ¿Pueden llegar a buen puerto? A ver, efectivamente hemos tenido, las querellas han sido acogidas, se están investigando por los tribunales de justicia y estamos esperando que se establezca, porque efectivamente ellos son los tribunales de justicia, quienes establecen la verdad judicial sobre cada uno de los hechos. Y tenemos esperanza en que una cantidad importante puedan llegar a buen puerto, pero obviamente, y en muchos casos, estamos y sabemos que va a ser muy difícil definir efectivamente quiénes fueron las personas o los funcionarios del Estado que pudieron haber cometido estas violaciones a los derechos humanos. Pero esperamos que en la mayoría de los casos, porque tenemos los antecedentes de las personas que fueron violentadas en sus derechos, que puedan llegar a buen puerto y estamos a la espera de la efectividad que tengan los tribunales, obviamente, en esta investigación, que sabemos que también han estado sobrecargados con una cantidad de querellas importantes en este último tiempo. ¿Y la interpretación que hacen ustedes como instituto sobre qué es una violación a los derechos humanos es la misma que hace la justicia o hay una disparidad de criterios? A ver, en términos generales, la violación a los derechos humanos dentro del derecho internacional de los derechos humanos son todas las acciones que cometen agentes del Estado en su actuar como tales, que violentan los derechos de las personas o no se cumplen los protocolos que se deben cumplir en su accionar, digamos, ¿ya? Ahora hay diferentes tipificaciones jurídicas respecto, como tú bien lo decías, hay querellas por homicidio, ¿ya? Sí. Hay querellas por tortura, por violencia sexual, homicidio frustrado, querellas por lesiones, violencia innecesaria. Y obviamente la tipificación final o por qué son culpados o son declarados inocentes, ahí está la investigación que hacen los tribunales, depende obviamente de los jueces que van a tener que revisar estas causas en el sistema penal. El viernes escuchábamos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que entregó un nuevo informe sobre derechos humanos en nuestro país y una de las observaciones que ellos hacen es que hay un alto riesgo de que muchos de los delitos cometidos queden en la impunidad. ¿Ustedes tienen ese mismo miedo, ese mismo temor? Efectivamente, lo que te decía, en muchos casos puede ser muy difícil definir quién fue la persona efectiva que cometió la violación a los derechos humanos. O sea, aquí hemos constatado una cantidad de hechos que constituyen violación a los derechos humanos, pero definir en muchos casos quién fue la persona que, por ejemplo, disparó balines o disparó los perdigones o que a lo mejor cometió un abuso o uso excesivo de la fuerza, puede ser difícil de definir. Pero esperamos que obviamente, dado los protocolos de Carabineros, dado que se sabe quiénes están en ciertos lugares cuando se cometieron esto, podamos llegar a una buena investigación y eso depende tanto de la información que entregue Carabineros, el encargado de la investigación, ya sea la Policía de Investigaciones o Carabineros mismos, los sumarios que haga Carabineros, que podamos llegar y podamos tener identificado a la persona que cometió esto y se le aplique la ley de acuerdo a lo que corresponde en cada uno de los casos. El viernes conocimos este informe de la Comisión Interamericana, pero es uno más de ya varios informes que han dicho lo mismo, que en Chile se están violando los derechos humanos y el gobierno siempre responde de la misma manera, dice, vamos a acoger las sugerencias. ¿Se están acogiendo? ¿Ustedes ven algún cambio de mirada, de actitud o solo buenas palabras? No, efectivamente el gobierno ha creado una serie de comisiones hay una comisión de seguimiento de las recomendaciones que ha entregado la Alta Comisionada de Naciones Unidas, que entregó Human Rights, que entregamos nosotros. Los informes en esta materia, en materia de derechos humanos, lo que hacen habitualmente, además de una descripción de los hechos, de las situaciones que se encuentran, es recomendaciones de qué se debería hacer.
Y efectivamente lo que está haciendo en este minuto el gobierno y que hemos estado participando son comisiones de seguimiento para poder ir implementando las diferentes recomendaciones. Por ejemplo, una concreta es la reforma profunda a Carabineros, ¿cierto? La modernización de las policías en general, no solamente Carabineros, del accionar policial. Y eso lo está haciendo y obviamente también estamos a la espera de las recomendaciones que entregué, que si no me equivoco dijo que aproximadamente a fines de febrero iba a entregar el informe final respecto de la observación que hizo durante la semana pasada en Chile, las recomendaciones para que también se incluyan dentro de este abanico de recomendaciones que se han dado en diferentes materias. Yo diría partiendo del informe del instituto, hay recomendaciones que diríamos son inmediatas para mejorar o que no se sigan cometiendo violaciones a los derechos humanos, solucionar los problemas de violencia que estamos viendo en el país. Y hay recomendaciones que son a más largo plazo, como sin duda la modernización de Carabineros. Desgraciadamente la modernización de Carabineros no es algo inmediato, claro. Significa además pasar por el Poder Legislativo, hacer toda significa mejorar la formación que está teniendo Carabineros sobre estos aspectos. Entonces, hay recomendaciones que son de más corto plazo y que esperamos que efectivamente mejoren la situación que estamos viviendo en el país. Hay recomendaciones en materia de violación a los derechos humanos, de mejorar los protocolos, de cumplir los protocolos por parte de Carabineros y también de el clima, podríamos decir, de violencia, también tratar de disminuirlo y que hayan acciones en ese ámbito y que se mejore el orden y la seguridad pública. Y en el corto plazo, ¿qué puede hacer Carabineros para controlar el orden público? Muchas veces hemos escuchado a parlamentarios, también a los mismos carabineros, que dicen que no tienen herramientas ya para poder controlar el orden público, que han perdido casi todo su uso de la fuerza en estos 100 días de estallido social. A ver, en estricto rigor, Carabineros no ha perdido. Lo que se le ha pedido a Carabineros, y se lo han pedido tanto actores políticos, sociales como el instituto, es que se cumplan los protocolos. O sea, hay diferentes niveles dependiendo de cómo se producen las manifestaciones o los hechos podríamos decir, de encuentro entre la población civil y los carabineros. Hay diferentes niveles donde Carabineros debe ir actuando dependiendo de cómo se esté dando el accionar de la sociedad civil o más que de la sociedad civil, de las personas en estos hechos. Entonces, lo que nosotros le hemos pedido a Carabineros y lo que se exige dentro del derecho internacional de los derechos humanos es que sean las acciones que ellos hagan correspondan a la violencia que están enfrentando o no están enfrentando. O sea, no es lógico que se ocupen medios disuasivos cuando una manifestación es pacífica. La manifestación pacífica se debe inclusive resguardar a los manifestantes pacíficos y que ellos obviamente sea una manifestación que no vulnere derechos de otras personas, pero en la medida en que inclusive si se ven afectados en su integridad física, Carabineros u otras personas pueden hacer diferentes usos de la fuerza de acuerdo a la situación que están enfrentando. Y eso es lo que esperamos y queremos que efectivamente Carabineros cumpla en su accionar permanente y que obviamente se respete el orden público y la seguridad de todas las personas. ¿Pero han visto un cambio de actitud? Se lo pregunto puntualmente por el caso del día viernes, por esta golpiza en Puente Alto, que si no es por la cámara de seguridad que grabó todo el evento que sucedió allí, finalmente no se desconocería este caso. Mira, desafortunadamente nosotros en el instituto hemos observado el uso excesivo de la fuerza en casos inclusive anteriores al 18 de octubre. Y lo que queremos es que efectivamente ahí hay un problema en la formación de Carabineros y algo que nosotros dijimos en el informe. Y obviamente ese tipo de accionar de funcionarios del Estado no es aceptable en una sociedad democrática y en un Estado de Derecho. Por lo tanto, sobre lo que pasó, por ejemplo, el día viernes con este joven en Puente Alto, nosotros vamos a presentar la querella correspondiente, estamos estudiando los antecedentes, queremos entrevistarnos, ya nos hemos entrevistado con la familia, queremos entrevistarnos con el joven que sufrió estas graves heridas y este uso abusivo de la fuerza, y vamos a presentar la querella correspondiente. En términos generales, a ver, el instituto ha observado en estas últimas semanas un menor nivel de violencia, diría yo, menos masiva sin duda, pero nos hemos encontrado con actos como la muerte del joven atropellado después del partido Colo-Colo,
la golpiza que sufrió este joven. Y además estamos viendo hoy día, tenemos a la fecha, hoy día, desde la semana pasada, tenemos 5 muertos y eso nos preocupa mucho. Más allá del contexto, el tema de la violencia al instituto desde el estallido social le ha preocupado de manera, y lo ha dicho en sus declaraciones, lo dijo en su informe anual, que la violencia en definitiva hace que una sociedad no pueda desarrollarse y no pueda lograr ese efecto de desarrollo para toda la población, y eso nos preocupa sobremanera. Y las 5 muertes a nosotros nos preocupan más allá de quién fue efectivamente el causante de la muerte, sino que estamos viendo hechos de violencia que nos preocupan y sobre todo, y nosotros dentro de nuestra función, el mandato que tenemos legal es obviamente querellarnos y perseguir cuando son agentes del Estado los que han cometido estos hechos, pero sin lugar a dudas la violencia como accionar social nos parece totalmente reprochable y por eso hemos hecho un llamado permanente a la paz, a la manifestación pacífica, al poder manifestar y entregar las demandas dentro de la institucionalidad. Y eso es lo que hoy día nos tiene más preocupados, pese, como te digo, ha disminuido en algún grado la violencia, pero nos enfrentamos a 5 muertes de 5 conciudadanos que nos parece muy preocupante. Claro, tuvimos un fin de semana muy violento en todo el país, en Viña del Mar, en Santiago, en Punta Arenas, quema de locales, en fin. Quería preguntarle, director, ¿cómo observan ustedes el caso de la jueza Andrea Acevedo, que ayer fue funada en su hogar, llegaron manifestantes? Estaba escuchando esta mañana a la vocera de la Corte Suprema que estaba condenando este hecho porque de alguna manera se está cuestionando la independencia de los jueces y esto podría afectar la institucionalidad del país. A ver, nosotros, independiente que presentamos un recurso de queja sobre los fundamentos o cómo fundamentó la jueza su fallo, creemos que cualquier funa o cualquier acción que violente a una persona es reprochable y no se va a hacer. De hecho, nosotros vamos a dar nuestra opinión sobre esto, pero creemos que no se puede a ninguna persona por su accionar. Hay otros mecanismos, no se les puede funar, no se les puede violentar en sus derechos y nos parece reprochable, al igual como lo dijo la vocera, que se intente presionar indebidamente y sobre todo a una autoridad del país respecto de cómo debe actuar o no debe actuar. Para eso existen los mecanismos institucionales, por ejemplo, el recurso de queja que nosotros estamos presentando, para que sean la misma institucionalidad, los mismos tribunales de justicia quienes definan si el actuar estuvo de acuerdo al derecho o no. Nosotros estimamos que sobrepasó los límites de alguna manera, pero no por eso vamos a aceptar o vamos a avalar este tipo de acciones que violentan o vulneran los propios derechos de la jueza y de cualquier persona, ¿ya? Y no solamente hemos visto funas a la jueza, hemos visto funas a diputados, a senadores, a otras autoridades, y eso nos parece reprochable en cualquiera. El instituto también lo ha sufrido, nos parece reprochable porque se está tratando de seguir el camino dentro de la institucionalidad que tenemos, de mejorar nuestra institucionalidad, además desde el proceso constituyente. Entonces, no nos parecen los mecanismos adecuados en una sociedad democrática, como dije, y donde las instituciones, donde siempre se pueden tener críticas o podemos pensar en mejorarlas, están funcionando efectivamente. ¿Podría afectar esto la independencia de los jueces? Se lo pregunto porque hoy día la reforma procesal garantiza publicidad, que ingresen los medios de comunicación, que grabemos, por eso conocemos el audio, de hecho, de la jueza. De aquí en adelante un juez podría decir, no se graba, decreto la privacidad de este caso. O sea, por un lado podemos perder niveles de transparencia que son importantes, en segundo término podemos encontrarnos con que efectivamente ciertos jueces se vean atemorizados para dictar sus fallos y por eso nos parece que se tiene que proteger esta independencia de los tribunales y además tenemos que recordar que el sistema procesal penal que hoy día opera, ella es la jueza de garantía, solamente la que establece las cautelares. Después viene un tribunal donde está conformado por 3 jueces que van a ser los que van a determinar, podríamos decir, la verdad jurídica respecto del accionar del carabinero que manejaba el camión en el atropello de este joven. Entonces, tenemos que dejar que nuestro sistema opere inclusive si después del juicio se encontrara que no corresponde esto, hay mecanismos para hacer un nuevo juicio presentando recursos ante la Corte Suprema y por eso hay que dejar que los tribunales funcionen, que las instituciones funcionen, porque si no salimos del estado, podemos llegar a un estado de guerra entre nosotros mismos, que es lo que perjudica a una sociedad sobremanera.
Cristian Pertusé, director subrogante del Instituto de Derechos Humanos, gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias a ustedes por Que estén muy bien. Buen día.